2. Los efectos de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en la educación preescolar, primaria y secundaria. La pandemia del virus SARS-CoV-2 ha sido un hecho histórico propio de la llamada sociedad del conocimiento, la economía de libre mercado y de la mercantilización de todos los ámbitos de la vida, desde la educación, la salud y la cultura, hasta el medio ambiente y las culturas ancestrales. 72. Esta pandemia ha tenido lugar en un contexto mundial de desigualdades sociales y económicas, brechas digitales, cambio climático, destrucción medioambiental y desposesión de grandes territorios, que ha generado el debilitamiento de los ecosistemas naturales y la propagación de enfermedades que provienen de otras especies animales. Por ello es aceptable considerar a la pandemia como una crisis de salud pública mundial directamente vinculada con una crisis de salud ambiental planetaria. 73. Esta crisis de salud pública mundial fue consecuencia de la deforestación, el tráfico y la extinción de diversas especies de animales. El despojo territorial para instalar empresas de extracción y agronegocios, como los dedicados a la producción de agrocombustibles o los criaderos industriales de animales de consumo Human 074 y el desplazamiento hacia la periferia urbana de la población trabajadora que se considera superflua. 75. Sobre todo en aquellas ciudades que colindan con el espacio rural y la selva. La velocidad con la que se propagó la enfermedad en todo el mundo se relaciona con los flujos globales de personas, migración, trabajo, turismo, desplazamientos, la alta densidad y movilidad humana en las ciudades, la desigualdad de sus impactos en la salud, el trabajo y la educación, marcadamente en la población en condición de pobreza, las mujeres, las niñas y los niños, los jóvenes. El agravamiento de la enfermedad en población adulta y con comorbilidades, asociado con el sedentarismo, un sistema alimenticio inadecuado y un sistema de salud privatizado, así como el acaparamiento de las vacunas a nivel mundial. La pandemia obligó a la mayoría de las personas a cuestionarse sobre la normalidad en la condición humana. Desde aquellos que anhelaban su vida como la conocían y los que se resignaban a una nueva normalidad, sin significado concreto, hasta aquellos que concluyeron que esa normalidad había puesto las condiciones para la crisis sanitaria mundial. 77. Las medidas de distanciamiento social forzaron al planeta entero a reducir sus relaciones a la mediación de la tecnología disponible, acelerando la economía digital y dejando al descubierto que la promesa de un acceso irrestricto al conocimiento y la democratización de los saberes a través de Internet dependía del consumo de información y la disponibilidad de infraestructura digital. Durante la pandemia proliferaron empresas dedicadas a proveer plataformas escolares en línea, de gestión educativa y del aprendizaje, tecnologías basadas en la inteligencia artificial, empresas para la protección y control de los estudiantes y proveedoras de recursos de aprendizaje en línea, cuya estrategia ha sido acercar sus productos a gobiernos y familias, a cambio de la extracción de datos personales de los usuarios. 78. La pandemia condujo a los sistemas educativos, en la mayor parte del mundo, a considerar el conocimiento y los saberes como equivalentes de la información, siguiendo la tendencia mundial de pensar que las ideas son objetos autónomos e independientes entre sí y con respecto al estudiantado, las maestras y los maestros, la didáctica y las instituciones educativas que las producen o transmiten. 79.
lo que ha favorecido la concepción de un currículo a partir de unidades de información separadas cuya expresión han sido las llamadas competencias o los aprendizajes clave y ha facilitado el uso de plataformas digitales que funcionan con ese formato. Este enfoque de currículo responde a la visión del capitalismo cognitivo y la sociedad del conocimiento 080, en los cuales la explotación de los ciclos de vida se hace reduciendo a los sujetos en formación a meras unidades de información, por lo que la división social del aprendizaje es el principio del ordenamiento social de nuestra época. 81. En una sociedad donde la unidad básica es la información, resulta menos importante que niñas, niños y adolescentes aprendan cosas significativas para su vida personal y colectiva, pues tiene mayor valor que durante su ciclo de vida pueda transformarse a través de la inversión que hacen el Estado o las familias, en una mercancía, la cual se define por la cantidad de tiempo de trabajo formativo invertido en producirla, años de estudio, desde la educación preescolar hasta la educación superior. 82. Lo inédito de la pandemia del virus SARS-CoV-2 es que de un día a otro obligó a la población de todo el planeta a dejar el espacio público y abandonar el encuentro con otras personas. A partir de marzo de 2020, casi todas las escuelas del mundo cerraron sus puertas, afectando a más de 1.600 millones de estudiantes y 63 millones de maestras y maestros, periodo en el cual se calcula que se perdieron 300.000 millones de días para los procesos de enseñanza y aprendizaje por el cierre de las escuelas a nivel mundial, de los cuales 84% ocurrió en los países menos desarrollados. 83. El 16 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 2 de marzo de 20, mismo que en su artículo primero estableció que a partir del 23 de marzo se suspendan las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación preescolar, primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la SEP. Esto implicó el cierre de alrededor de 274.000 escuelas en las que se encontraban estudiando poco más de 33 millones de estudiantes en todos los niveles educativos y ejerciendo la docencia cerca de 2 millones de maestras y maestros. En el caso específico de la educación preescolar, primaria y secundaria ha implicado a 24.1 millones de estudiantes, cuya enseñanza está a cargo de 1.2 millones de maestras y maestros que laboran en 228.803 escuelas. A partir del día 22 de abril de 2020, se impulsó a nivel nacional la Estrategia de Educación a Distancia, para estudiantes de nivel inicial hasta bachillerato mediante plataformas digitales, así como con el programa Aprende en Casa, por medio de la televisión educativa y a través de canales de televisión de paga. Desde ese momento, la pandemia hizo visible las desigualdades educativas, mismas que se agudizaron a medida que se prolongaba la Jornada Nacional de Sana Distancia. El primer gran problema del sistema educativo ante la pandemia fue establecer procesos de enseñanza y aprendizaje con los mismos marcos de referencia que eran cuestionados previo a la crisis sanitaria. Cumplir con los tiempos y contenidos curriculares. Replicar en casa el trabajo del aula. Centrar el trabajo en el aprendizaje expresado en conductas observables entendidas como conocimientos, habilidades y actitudes. Evaluar para tener evidencias de que las y los estudiantes aprendieron en casa, privilegiando la aplicación de exámenes.
Asignar a las maestras y los maestros un papel técnico que facilitara la información, ahora a través de medios electrónicos, y no aquel que construye vínculos pedagógicos para generar situaciones de aprendizaje. 85. Para las y los estudiantes significó, la mayoría de las veces, saturación de información de cada una de las asignaturas que cursaban, lo que reflejaba la fragmentación de los contenidos de los programas de estudios, la escasa relación con su vida cotidiana y sus experiencias culturales, las dificultades para que vieran los programas de Aprende en casa, y el aburrimiento y abandono de muchas y muchos estudiantes que sí podían verlos. S6. Si bien las y los estudiantes percibieron el esfuerzo del profesorado para continuar con las actividades académicas establecidas en los programas oficiales, no reconocieron acciones que satisficieran sus necesidades de inclusión relacionadas con sus ritmos y estilos de aprendizaje, acceso a Internet y disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación, predominio de una lengua diferente al español, violencia de género, discapacidad y falta de apoyo en el hogar. En muchos casos se vivían situaciones en las que las y los estudiantes, así como uno o más miembros de su familia, habían enfermado del coronavirus. La madre o el padre no tenían empleo o contaban con escasos recursos, mismas que tuvieron repercusiones importantes para que pudieran seguir estudiando. 87. El confinamiento también significó para las y los estudiantes estrés, desequilibrio emocional, tristeza, depresión, aburrimiento, aislamiento y ausencia de significados relevantes respecto al futuro, lo que propició conductas de riesgo como el consumo de comida chatarra, bebidas alcohólicas y sustancias nocivas para la salud. Sobreexposición a videojuegos, la televisión y redes sociales, muchas veces sin supervisión de un adulto, así como violencia física, psicológica y verbal. 88. El punto de quiebre en el tejido social durante el confinamiento fue el aumento de 12% de la tasa de suicidios de niñas y niños en edad escolar. 89. La pandemia visibilizó las redes y sujetos de apoyo con los que realmente contaban los estudiantes en sus estudios. 94.5% de las y los estudiantes de primaria y 69.7% de secundaria se apoyaron en su padre, madre, tutora o tutor, hermanas y hermanos mayores, y en el nivel secundaria el apoyo se extendió a amistades, compañeras y compañeros de C1 a C. 90. Todo lo anterior contribuyó a que las escuelas no lograran retener a las y los estudiantes durante la pandemia, entre otras razones, porque se perdió el contacto con sus maestras o maestros. No hicieron las actividades académicas. Se redujeron los ingresos en casa o un miembro se quedó sin trabajo. La escuela dejó de tener actividades. El estudiantado no contaba con internet, computadora, tablet o teléfono celular. Las actividades educativas a distancia no eran significativas, o no hubo seguimiento a los estudios de las y los estudiantes por parte de un miembro de la familia. 91. El traslado de las actividades escolares al espacio familiar representó un aumento en las responsabilidades de las familias, las cuales atendieron, en su caso, las nuevas tareas escolares de acuerdo a si tenían un empleo formal, informal o estaban desempleados. Si participaba una o más personas en esta tarea o si no había nadie presente. En un contexto diverso de familias en donde prevalecían condiciones de apoyo y seguimiento, precariedad o violencia física o emocional.
La labor de las familias en el apoyo a las y los estudiantes en casa demostró que las principales dificultades que enfrentaron para apoyar las actividades escolares fueron a, no contar con estrategias para favorecer el aprendizaje, b, dificultades para expresarse y c, poca comprensión sobre los métodos que utilizan las profesoras y los profesores en clase. Muchas de estas dificultades pudieron solucionarse dependiendo de si las madres, los padres o tutores contaban con un nivel educativo superior, si había diálogo con las y los estudiantes, si se empleaban estrategias de búsqueda de información complementaria y comunicación con las maestras y los maestros. 92. Lo fundamental de la pandemia del virus SARS-CoV-2 fue que propició que en muchos casos se desdibujaran los límites que tradicionalmente había puesto la escuela respecto a la participación pedagógica de las familias, reduciéndose a una colaboración formal fuera de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De un momento a otro, las familias que tuvieron condiciones para ello, asumieron el rol. La enseñanza de contenidos que no habían sido comprendidos o simplemente compartidos, el seguimiento de las tareas, la habilitación del hogar en espacios de estudio y su equipamiento indispensable para tomar clases a distancia, la organización del espacio en tiempos compartidos o que se superponían entre el trabajo de los adultos en casa y la actividad escolar de las y los estudiantes, si quedaban fuerzas y tiempo, el cuidado de la seguridad psicoafectiva y emocional de niñas, niños o adolescentes. 93. En cuanto a las maestras y los maestros, su primera inquietud fue valorar las condiciones materiales, didácticas, tecnológicas y emocionales para continuar con sus cursos en plataformas digitales dando seguimiento al programa Aprende en Casa, sin contar en muchas ocasiones con apoyo técnico ni pedagógico para seguir ejerciendo la docencia desde sus hogares. Fue así que de la noche a la mañana los hogares de las maestras y los maestros se convirtieron en salones de clases, sala de juntas, centro de formación virtual, oficina de atención psicopedagógica y espacio para brindar asesoría y tutoría a distancia. En lo cotidiano, el trabajo docente se caracterizó por un ritual radicalmente distinto al que conocía la mayoría, que implicó planear las actividades de enseñanza en línea, invertir tiempo en encender su computadora, entrar a la plataforma para impartir clase o descargar tareas, revisarlas, escribir las recomendaciones y enviarlas a las y los estudiantes de grupos que podían llegar a ser de hasta 200 personas. Lo anterior se acompañó de una gran carga administrativa que exigía a las profesoras y los profesores informes por estudiante, de quienes entregaban tareas y trabajos, llenado de formularios y cuestionarios que dieran evidencia de los aprendizajes esperados, así como del trabajo docente en línea y la evaluación. Un rasgo sobresaliente es que muchas maestras y maestros que tenían las condiciones materiales, tecnológicas y de salud incorporaron en su enseñanza el uso de mensajería digital a través del teléfono celular, programas de computación para grabar sus clases, incorporar fotografías, gráficos, así como notas de audio, creación y uso tanto de blogs como de chats por grupo y asignatura. A raíz de esto, las profesoras y los profesores tuvieron que replantearse el ejercicio mismo de la docencia a través de diversas acciones que requirieron trasladarse a las comunidades y levantar salones de clase en espacios rurales abiertos para que niñas, niños y adolescentes que no tenían medios tecnológicos ni internet pudieran continuar estudiando con las medidas sanitarias necesarias. 95. Con el apoyo de las comunidades y las familias,
se acondicionaron vehículos como muros para colocar pizarrones y se usaron tortillerías para convertirlas en salones de clases, centros de desayunos escolares, en donde el libro de texto gratuito cobró una importancia fundamental, ya que en muchas ocasiones fue el único material educativo disponible. Asimismo, muchas maestras y maestros tuvieron que resignificar el sentido del vínculo pedagógico desde la condición de vulnerabilidad compartida que ocasionó la crisis sanitaria, así como replantearse el sentido que le daban al currículo y la forma en que entendían la didáctica, más allá de la aplicación de una técnica. Tuvieron que recurrir a sus propios saberes docentes como herramienta intelectual de primera mano. Con todo lo anterior, se puede afirmar que es fundamental reinventar la profesión docente a partir de la recuperación de sus propias experiencias, saberes e historias pedagógicas, formativas y personales, en el marco de un proyecto educativo nacional construido desde la diversidad, que privilegie el bienestar de la población y la emancipación de las y los estudiantes como referentes del trabajo de las maestras y los maestros. La pandemia del virus SARS-CoV-2 mostró que los conocimientos, metodologías y principios de las distintas disciplinas y su expresión escolar en asignaturas entraron en una nueva relación con la sociedad, no solo a partir de la difusión de los lenguajes de las ciencias, sino también en el sentido y utilidad que tienen para la sociedad. En el caso de las matemáticas, estas se volvieron un referente cotidiano para entender la pandemia y sus consecuencias. El lenguaje del cálculo, la geometría, los porcentajes, estadísticas, tasas, gráficas, planos, modelos y, en general, el empleo de números y sus operaciones, fueron empleados por el Estado y los académicos, y se generalizaron en la sociedad para explicar el número de contagios, defunciones y su proyección en el futuro. Esta situación demostró la facilidad con la que millones de personas en todo el planeta hacían uso de expresiones algebraicas, modelos matemáticos, algoritmos o gráficas, así como su razonamiento formal y deductivo para participar en el debate público sobre la pandemia. 96. De este modo, las matemáticas, la informática, la medicina, la economía, la biología y la educación tuvieron una expresión práctica y socialmente relevante para el conjunto de la población que contribuyó para el diálogo público desde una perspectiva crítica. Con esto se rompió la idea que prevalece en los programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria hasta la educación superior, de que las matemáticas son un cúmulo de conceptos, fórmulas, algoritmos, teoremas y demostraciones que las y los estudiantes deben copiar del pizarrón o del libro de texto a su cuaderno, mismos que les servirán para resolver múltiples ejercicios matemáticos como práctica para presentar exámenes estandarizados, lo cual no permite que las y los estudiantes sean conscientes de su aprendizaje, de lo que ignoran y saben, y de su capacidad para relacionar conceptos con la solución de un problema. 97. Estas exigencias transformadoras son evidencia de que, a raíz de la pandemia, el mundo está viviendo un cambio de época. 98, quizás un cambio de orden civilizatorio que presenta a todas y todos los actores educativos las incertidumbres, inercias y desafíos. 99 así como la posibilidad de repensar la educación de una manera radicalmente distinta que considere revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad.
Replantear el sentido que tienen el plan y los programas de estudio, para que sirvan como instrumentos que integren conocimientos y saberes y así resolver problemas de relevancia social e individual. Reconocer a las maestras y los maestros como profesionales de la educación con efectiva autonomía didáctica para decidir cómo abordar los contenidos de los programas de estudio y la didáctica de acuerdo con sus experiencias, saberes y condiciones materiales y escolares. Resignificar el papel de la escuela, cuyo sentido es que en sus espacios se problematiza la realidad a través de situaciones de aprendizaje en la que las y los estudiantes busquen soluciones a los problemas de la vida diaria empleando los conceptos, métodos y valores. Reforzar la participación de las familias como parte de una sociedad democrática, diversa y plural, que implique un diálogo continuo con las maestras y los maestros respecto a los procesos formativos de sus hijas e hijos, así como el compromiso con la vida escolar de su comunidad. 10. Resignificar el papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Redimensionar el papel de las tecnologías de la información como herramientas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje, pero que no pueden sustituir al maestro, a la escuela, ni a la didáctica como disciplina. Reconocer a las y los estudiantes como sujetos de la educación que tienen derecho a aprender conocimientos y saberes significativos para su vida personal y social, que den prioridad a la salud del cuerpo en aspectos como la alimentación, la higiene, la prevención de adicciones, la sexualidad y la identidad, las actividades físicas, con especial énfasis en la salud mental con el desarrollo de habilidades sociales, psicológicas, emocionales y afectivas. 101. Replantear el sentido de la evaluación que favorezca el avance de las y los estudiantes de acuerdo con sus propias condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje, y no se reduzca a la revisión de tareas como evidencia del trabajo de los estudiantes, el llenado de formatos y a la calificación de exámenes. Reinventar el espacio público en el que la educación sea un ámbito de verdadera interdependencia con el sistema de salud, para que brinden a las personas las condiciones y las capacidades para participar activamente en la vida política, social y económica del país. 102. 3. El currículo nacional desde la diversidad. La obligatoriedad y el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria R.J. han sido parte de un sistema político y económico que fue pensado para la diferenciación social existente. 103. Esto ha exacerbado las desigualdades y exclusiones basadas en la clase, género, condición física, grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso está ausente del currículo nacional, en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. 104. Pese a las distintas reformas que se han aplicado en la educación preescolar, primaria y secundaria en los últimos 30 años, ha prevalecido el referente identitario surgido en el periodo posrevolucionario en tanto programa de la modernidad, centrado en al menos 4 elementos: nacionalismo, mestizaje, positivismo y patriarcado. Lo anterior reproduce la desigualdad, el racismo y el clasismo como mecanismos estructurales que, a su vez, generan los llamados grandes problemas educativos, tales como el abandono escolar,
la repetición y el bajo rendimiento académico, medido por las pruebas estandarizadas a gran escala. La causa de dichos problemas se atribuye a los sujetos de la educación, al nivel educativo de las madres, al capital cultural de las familias, a la condición étnica, cultural, lingüística o a las capacidades de niñas, niños y adolescentes, pero poco se cuestiona el carácter básico y nacional de los aprendizajes, meta que el currículo contempla para todas y todos, sin considerar el contexto o la aceptabilidad 106 que dicho currículo debe detentar. Lo anterior marca la impronta de definir y redefinir los saberes y conocimientos básicos que las infancias y adolescencias deben aprender a lo largo de la educación preescolar, primaria y secundaria para responder de la mejor manera a los requerimientos sociales, culturales y económicos de la sociedad. Sin embargo, se sigue aumentando la cantidad de contenidos del currículo en cada reforma, por encima de su pertinencia y relevancia, incorporando discursos políticamente correctos, pero que no impactaron la estructura, sentido y finalidad de los contenidos. El programa de modernización de la sociedad mexicana después de la Revolución de 1910 se desplegó en dos vertientes. La primera, a través de una revolución cultural para cambiar la mentalidad de las mexicanas y mexicanos mediante un aumento en los niveles educativos de la población y el predominio de los valores laicos con una orientación nacionalista y familiar. La segunda vertiente desarrolló una revolución antropológica basada en el mestizaje y la erradicación de las herencias indeseables que degradan el tejido social. Desde diversas disciplinas vinculadas al Estado se impulsó una reingeniería social. Los antropólogos promovieron la política indigenista de unidad racial. Desde una perspectiva de la sociología y el derecho se promovieron medidas para atacar la criminalidad, la cual se creía innata en ciertos grupos étnicos. Los demógrafos promovieron la migración de la población de raza blanca europea, pero impidieron el paso de aquellos grupos migrantes considerados indeseables. 107. Los médicos y psiquiatras establecieron un conjunto de medidas para impedir la reproducción de poblaciones y sujetos indeseables. Educadores y psicólogos aplicaron pruebas estandarizadas a jóvenes indígenas que se clasificaron con base en el estándar del niño mestizo de clase media de la Ciudad de México de madres y padres mexicanos. El propósito de este programa de modernización a través de estas dos vertientes fue forjar una nueva sociedad integrada por ciudadanos racialmente homogéneos, moralmente regenerados, física y mentalmente sanos, trabajadores activos y miembros de una familia. 109. México fue el primer país de América Latina que estableció una visión indigenista como política de Estado 110 que funcionó como mecanismo de homologación social de los gobiernos postrevolucionarios para construir la identidad nacional a través de la figura del mestizo. De igual forma, sirvió como una ortopedia social que se valió de técnicas e instrumentos de control para reconocer, incorporar y asimilar al indígena. Desde el siglo XIX existe un encadenamiento conceptual con relación a la condición indígena y la construcción de la nación mexicana en autores como Francisco Pimentel, Francisco Bulnes y Andrés Molina Enríquez. Para Pimentel, el indígena estaba aislado, alejado del resto de la población, lo cual evidenciaba la degradación, que lo convertía en un obstáculo para que México se integrara como nación. A final del mismo siglo, Bulnes sentencia que el indígena es un patriota para su propia raza, no le importa el territorio nacional.
Ya en el siglo XX, Andrés Molina sostenía que el indígena debía incorporarse en el mestizo. Para los tres pensadores mexicanos, el diagnóstico era el mismo: transformar radicalmente la condición cultural, social, espiritual y económica de las y los indígenas y su incorporación a la figura del mestizo. 112. Estas ideas fueron replanteadas por la ciencia mexicana del siglo XX, que las utilizó como fundamento de la política del régimen posrevolucionario para articular la producción de propietarios con la construcción de una ciudadanía que entendió a los indígenas como parte y efecto de un programa de integración racial. La transfiguración físico-biológica a través de la fusión étnica. Fue así como el mestizo pasó a convertirse en el principal proyecto y acción política del Estado mexicano. 113. Este proceso de mestizaje ha sido el referente cultural del currículo de la educación primaria y secundaria hasta nuestros días, en tanto referente civilizatorio deseable, y ha colocado al mestizo como sujeto ideal en términos lingüísticos, sociales, económicos, culturales y educativos, dejando fuera de los temas de reflexión o contenidos a la diversidad étnica y cultural del país, incluyendo las diferencias de clase, género, sexual y de capacidad inscrita en esa diversidad. 114. El elemento articulador de la unidad nacional fue desde un principio el mestizaje, por lo que era deber del gobierno fusionar racialmente a la población mexicana, generalizar las ideas de la cultura moderna, unificar el castellano como idioma oficial, elementos indispensables para construir la nación mexicana. 115. Desde la SEP, la política educativa del periodo posrevolucionario tomó un enfoque alrededor de la construcción del mestizaje, cuya impronta era integrar a la persona indígena a la civilización occidental, lo que iba acompañado de acciones articuladas con los campos de la salud y la cultura. Para ello se empleó el lenguaje como la principal herramienta para la construcción de la figura nacional representada por la y el mestizo. En este sentido, la escritura, la lectura y el aprendizaje de la aritmética estaban en el programa de modernización nacional, en tanto que fueran herramientas útiles para el mestizaje social, cultural, económico y étnico. El Estado utilizó a la educación como un instrumento de un plan más amplio de desdibujamiento simbólico y biológico de las personas indígenas, la extranjería, y la diversidad en general, en donde la educación fungía como un bien para que el sujeto se incorporara al progreso social y al desarrollo económico, con una mentalidad productiva y a un tipo de democracia sujeta al sistema corporativo y clientelar. Como se señaló, desde la década de 1930, médicos, juristas y antropólogos mexicanos recurrieron a la biotipología en un esfuerzo por entender y organizar el mundo social. En ese proceso, las niñas y los niños de la escuela, tanto urbanos como rurales, las poblaciones indígenas, las personas de clase media, así como otros grupos, fueron objeto de una gama extensa y novedosa de intervenciones médicas con el propósito de cuantificarlos y clasificarlos. Tanto la legislación como el currículo de educación primaria y secundaria incorporaron el sentido de unidad y modernización nacional planteado por el Estado. 117. Con ello se borró o invisibilizó la diversidad cultural, social, lingüística, territorial, social y de género del currículo nacional. Asimismo, el sistema educativo en su conjunto se imaginó como un espacio libre de contradicciones en cuyo interior se organiza la relación de los sujetos, relaciones pedagógicas, sociales, culturales,
epistémicas, para adaptarse al modelo de civilización imperante. 118. Este modelo de unidad y modernización incorporado al currículo nacional ha prevalecido hasta el presente, pese a las transformaciones políticas y sociales del Estado mexicano. De este modo, el currículo mantiene su sentido formal en el plan y los programas de estudio, incluso en los libros de texto, mismos que buscan reproducir la síntesis cultural, social y étnica de lo mexicano, pero ahora en el concierto de la globalización económica. Esto ha significado la incorporación de nuevos aprendizajes para ejercer la ciudadanía en la llamada sociedad global de la información. En este sentido, lo fundamental no se dirime en la definición del currículo nacional que responda al proyecto político, cultural y social de la nación, sino en los contenidos básicos, a veces estructurados como competencias básicas y otras como aprendizajes clave que buscan agregar, casi siempre de manera desarticulada, contenidos relacionados con el mundo global. Lo primordial en la educación preescolar, primaria y secundaria de México se ha definido desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que da prioridad al desarrollo de un conjunto de saberes, habilidades, conocimientos y actitudes que las niñas y los niños deben aprender en 3 campos específicos: comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas. El replanteamiento de los contenidos básicos en las diferentes reformas curriculares desde 1992 a 2017 ha tenido más peso que la definición del currículo nacional, trayendo como consecuencia que se ignora la diversidad como elemento instituyente del currículo nacional. No se dé prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderamente significativos para las y los estudiantes. Se mantenga una estructura curricular que favorece la fragmentación del conocimiento. Se elaboren libros de texto dirigidos a las maestras y los maestros, cuando deben centrarse en las y los estudiantes, cuya estructura dirige la enseñanza a través de secuencias didácticas que no consideran el contexto educativo de las escuelas. 4. Las reformas curriculares de la educación preescolar, primaria y secundaria. Las escuelas son instituciones que representan los intereses, ideologías, valores y perspectivas sobre lo humano, lo social, lo económico y lo educativo, que son recogidos y plasmados en el currículo de acuerdo con un momento histórico específico y la correlación de fuerzas existentes. 119. En la sociedad existen sujetos y grupos interesados en definir el funcionamiento de las escuelas públicas, así como de producir y reproducir un cierto tipo de conocimientos y saberes que caracterizan al ciudadano y la ciudadana que desean formar en el sistema educativo nacional. Cada reforma de la educación pública representa un proyecto político-pedagógico que define los contenidos y la organización del currículo, la enseñanza y el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje, el lugar que ocupan en las y los estudiantes. Las maestras y maestros, las relaciones pedagógicas y las familias, con respecto a un proyecto de país específico y su relación con los distintos grupos de la sociedad que luchan para que la educación, específicamente en aquellos ámbitos de su interés, sea congruente con su plan político, lo cual le da viabilidad al currículo. 120. En México, por lo menos en los últimos 30 años, ha predominado un enfoque instrumental, conductista y eficientista en el diseño y operación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar,
primaria y secundaria 121 que se ha ido ajustando con cada reforma, pero que ha definido la experiencia formativa expresada en conceptos, sistemas explicativos, habilidades, saberes, normas, valores, establecidos en los contenidos y objetivos del currículo, su planeación y evaluación. Esta visión ha sido acordada con organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que la emplearon como un instrumento para proponer la modernización educativa en América Latina en la década de 1970-123, y más recientemente se han adoptado las recomendaciones de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial de Comercio, OMC, con un giro marcadamente empresarial sobre la educación. 124. Este periodo se ha centrado en que las niñas y los niños acudan a la escuela con un fin predeterminado por el Estado, la llamada sociedad civil o las empresas, con escasa libertad y participación de las y los estudiantes y de las maestras y los maestros. Estos fines se han expresado curricularmente en objetivos de aprendizaje, competencias o aprendizajes clave, que predeterminan el diseño de las experiencias educativas y establecen sus productos al final del proceso formativo. El producto de estas experiencias de aprendizaje son las y los estudiantes. Niñas que saben leer, niños que dominan operaciones básicas, jóvenes que se expresan en público o que demuestran habilidades para las finanzas o la contabilidad. Sin embargo, el control del proceso está en aquellos que definen los objetivos de aprendizaje, las competencias o los aprendizajes clave, ya que precisan lo que debe suceder en cada grado y nivel educativo respecto a la conducta esperada de las y los estudiantes. En este enfoque de la educación preescolar, primaria y secundaria, a las maestras y los maestros se les ha considerado como personal técnico que transmiten información y como gestoras y gestores educativos que planean, evalúan, motivan a sus estudiantes, quedando anulados sus saberes, experiencias y formación profesional. En el caso de la evaluación, esta es realizada por personas ajenas al proceso formativo y a las opiniones de estudiantes y docentes. Desde un punto de vista técnico, la evaluación mide el grado en que las conductas de las y los estudiantes se ajustan a los objetivos, competencias o aprendizajes clave planteados en el currículo. Se mide el producto, el sujeto cosificado en su conducta, no el aprendizaje ni lo que sucede en el proceso formativo. 125. Es posible explicar la permanencia de esta estructura curricular y su racionalidad técnica de la educación preescolar, primaria y secundaria, sobre todo en las últimas 3 décadas, a partir de dos condiciones que han prevalecido en el sistema educativo nacional. En primer lugar, por la continuidad discursiva sobre el currículo de diversos grupos de especialistas de la educación, algunos de ellos con más continuidad que otros, vinculados con funcionarios de la SEP, que en ocasiones propusieron, opinaron y criticaron acerca de los contenidos del currículo, pero también de los programas sectoriales de los gobiernos en turno, favoreciendo que las políticas educativas tuvieran un alto grado de continuidad de un sexenio a otro. En esta continuidad del currículo de educación preescolar, primaria y secundaria también tuvieron injerencia, en distintos momentos, diferentes grupos de interés cercanos al sector empresarial bajo el esquema de convenios, acuerdos o cruzadas por la educación.
126. De este modo se puede ver, por ejemplo, una relación entre las recomendaciones para el gobierno mexicano elaboradas en 2010 por la OCDE en el informe Estudiantes y escuelas en el centro, maestros en el corazón. Política hacia los maestros y la administración escolar para las escuelas del siglo XXI en México. Así como en el reporte. Mejorar las escuelas. Estrategias para la acción en México. Su expresión en la sociedad civil y empresarios a través de la Coalición Ciudadana por la Educación, y su concreción como política de Estado en la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a sus leyes secundarias en 2012. La segunda condición es que se ha colocado el discurso de la calidad educativa como una finalidad del sistema educativo y no como un elemento más de una ciudadanía diversa que construye una sociedad justa, democrática, que prepara para la emancipación y superación intelectual, ética, espiritual, física y emocional de los sujetos para el servicio de la comunidad. En el debate internacional predominan 4 definiciones de calidad de la educación. Aquella que pone de relieve la transmisión generalizada de valores e ideologías de carácter científico, nacionalistas, morales, religiosos o económicos que buscan la cohesión social. La que subraya que la calidad se concreta si las instituciones educativas cuentan con insumos adecuados como edificios, materiales, maestras y maestros capacitados y bien pagados, así como programas de estudios pertinentes. La que pone el acento en los resultados del proceso educativo que se obtienen mediante pruebas estandarizadas con el propósito de mejorar los desempeños académicos de docentes y estudiantes, y finalmente aquella que destaca como criterio de calidad si la población está satisfecha con el servicio educativo que se le brinda, con el propósito de que las familias decidan la mejor escuela, pública o privada, para sus hijas e hijos. 127. En México ha predominado el concepto de calidad vinculado con el concepto de equidad, que pone el acento en los resultados del proceso educativo con el fin de mejorar el desempeño de las y los estudiantes y la productividad de las maestras y los maestros. A partir de la década de 1990, México acordó transformar su política pública nacional teniendo como referente el programa ideológico, económico, político y social neoliberal. En el caso del sistema educativo nacional, se utilizó el discurso de la calidad como fundamento para reducir la formación de las y los estudiantes y el trabajo docente a un criterio instrumental basado en la eficiencia pedagógica y la eficiencia escolar, plenamente vinculada con la medición estandarizada de resultados, que abrió las puertas a la mercantilización de la educación preescolar, primaria y secundaria. 128. Se ha sostenido que la calidad debe medirse por los resultados de los aprendizajes, emanando de ello reformas legales, saberes, dispositivos y mecanismos de evaluación de las y los maestros en quienes, se dice, recae la responsabilidad de aplicar metodologías, valores y actividades a través de las cuales aprenden las y los estudiantes. 129. La mejora de la calidad de la educación preescolar, primaria y secundaria ha sido el elemento fundamental de las reformas y transformaciones educativas de México con valores, principios, contenidos curriculares e institucionales, formativos que buscan mejorar las reformas precedentes. 130. Es así que, todo lo que requiera de un sentido de mejora, eficacia, eficiencia y oportunidad en educación preescolar, primaria y secundaria,
ya se trate de las maestras y maestros, la infraestructura escolar, los planes y programas de estudio, las tecnologías de la información y la comunicación, el personal directivo, la cobertura, la gestión y la administración y el aprendizaje de las y los estudiantes, se ha vinculado con la idea de calidad. La reforma de 1992 se expresó con el nombre de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. En esta reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria se dejó la perspectiva curricular por áreas y se instaló el trabajo por asignaturas en el cual se adoptó el enfoque constructivista de la educación que, en teoría, se siguió aplicando en las siguientes reformas. 131 Además de que se introdujo el concepto de calidad para medir el desempeño del sistema educativo con indicadores como eficiencia terminal, equidad, rezago, cobertura, egreso, pertinencia, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de las y los estudiantes y del Magisterio Nacional. Los aspectos más significativos de esta reforma fueron la enseñanza del español centrada en el aprendizaje correcto de la lectura y la escritura, no solo la gramática, así como el mejoramiento de las habilidades verbales, la distinción de diferentes tipos de textos y la asimilación de las normas del uso de la lengua. En matemáticas, se dio prioridad a la solución de problemas y el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas. En ciencias naturales, se estableció el aprendizaje de fenómenos naturales desde la salud y el medio ambiente. Destaca en esta reforma la reducción del tiempo para materias de ciencias sociales, las artes y el civismo. En el año 2001 se conformó un equipo de transición del área de educación integrado por especialistas, directivos y planificadores que produjo como resultado un documento que se llamó Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006, el cual terminó por integrarse en el Plan Nacional de Educación 2001 a 2006, siendo, a su vez, una continuación de las políticas educativas federales de los dos gobiernos anteriores y que permanecieron en gran parte hasta el año 2018. De este modo, en las reformas curriculares de 2004 a 2017 hay una continuidad con la reforma de 1992. Un reforzamiento con el concepto de calidad, la incorporación del concepto de competencia 134 como eje rector de la organización de los aprendizajes, aunque se mantuvo la estructura por objetivos de aprendizaje y se adopta un enfoque multicultural para atender la diversidad lingüística de los pueblos indígenas. 135. Un punto a destacar es la adaptación en el currículo de educación preescolar, primaria y secundaria de las competencias clave que estableció la Red de Información sobre la Educación en la Comunidad Europea, Eurydice, que son una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que se consideran necesarias para la realización y el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Comunicación en la lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. 136. Como los objetivos de aprendizaje, que son estructuras acotadas a la manifestación de conductas observables, así como los aprendizajes clave,
que son estructuras que van emparentadas a la definición de estándares conductuales en la forma de habilidades, conocimientos y actitudes. Las competencias también son estructuras curriculares cerradas, ligadas a acciones específicas y datos objetivos determinados, relacionados con estándares, indicadores y sistemas de certificación, y como los objetivos de aprendizaje y los aprendizajes clave, derivan en listados de contenidos para programar la enseñanza y la evaluación. En esta etapa se realizaron reformas a la educación preescolar, 2004, en donde se establecieron campos formativos como eje del currículo de educación preescolar, primaria y secundaria y se planteó formalmente el desarrollo de competencias, al mismo tiempo que se exigía a las maestras y los maestros mayor flexibilidad, creatividad y práctica reflexiva, lo que suponía mayor posibilidad de que los contenidos pudieran ser adaptados a poblaciones específicas. 138. En el 2006 se realizó la reforma integral de la educación secundaria con énfasis en la continuidad y articulación de los dos niveles educativos previos. En esta reforma se dio continuidad a los campos formativos establecidos en la educación preescolar del año 2004 y al enfoque por competencias, conocimientos, habilidades y actitudes. Se introdujeron temas transversales como interculturalidad, formación en valores, educación sexual, equidad de género y el uso de tecnologías de la información. La estructura curricular continuó por asignatura y se empleó la pedagogía por objetivos. La reforma a la educación primaria del año 2009 también incorporó la estructura de campos formativos con un enfoque por competencias. Los campos que se establecieron fueron lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo social y natural, y desarrollo personal y para la convivencia. Pese a esta propuesta, las asignaturas y el uso de objetivos predominan en la estructura de los planes y programas de estudio de este nivel educativo. En el año 2011, se consolidó la articulación de la básica, la cual tuvo como finalidad elevar la calidad de la educación preescolar, primaria y secundaria a partir de lo cual se aseguró el trabajo por competencias vinculadas a estándares de aprendizaje, en una estructura por asignaturas articuladas a partir de campos de formación. También se estableció para las maestras y los maestros el cumplimiento de la norma técnica de competencia laboral. Esto estuvo acompañado de 3 acciones. 1. Ajustes a la carrera magisterial, que se expresaron en los lineamientos generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial. 2. Estímulos a la calidad docente, que era un programa de estímulos en función del desempeño de las y los estudiantes. Y 3. La evaluación universal, que era un diagnóstico integral de competencias profesionales y aprovechamiento escolar. En la reforma de 2011 se establecieron temas transversales como diversidad, equidad de género, educación ambiental, salud ambiental para la sustentabilidad, salud sexual, educación financiera y del consumidor, violencia escolar, educación para la paz, educación vial, derechos humanos, valores y ciudadanía. 139. El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular, entre otros aspectos, el ingreso, la promoción, el desempeño, el reconocimiento y la permanencia de las maestras y los maestros en la educación preescolar, primaria y secundaria.
Derivado de dicha reforma, el 11 de septiembre de dicho año se publicaron en el referido órgano informativo el decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Esta reforma dio prioridad al discurso de la calidad en la educación, la evaluación obligatoria y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La expresión pedagógica de la reforma de 2013 se plasmó en el modelo educativo de 2017, que define perfiles y metas de aprendizaje para cada uno de los 10 ámbitos desagregados en logros esperados en cada grado y nivel educativo de preescolar a secundaria. Los valores que fundamentan la propuesta del currículo de 2017 son: el derecho a la educación para el desarrollo armónico de sus facultades, la satisfacción de la demanda de capacidades vinculada a la formación de capital humano en el contexto de la sociedad del conocimiento, y el aprendizaje al centro del proceso formativo, que dieron lugar a la presencia de los aprendizajes clave que guían el trabajo de las disciplinas. De manera simultánea, durante este periodo se realizaron diferentes reformas a la evaluación de los aprendizajes y del desempeño docente, cuyos objetivos, funciones y características respondieron a las prioridades e intereses de los organismos nacionales e internacionales con los que se acordó su aplicación a nivel nacional. A partir del ciclo 1997 a 1998 se empiezan a aplicar las pruebas estándares nacionales de lectura y matemáticas en educación primaria, y en el ciclo 1999 a 2000, en educación secundaria. A partir del año 2000 se incorporaron las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA por sus siglas en inglés, elaborados por la OCDE, que buscan medir las competencias de las y los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencia a través de pruebas estandarizadas, sin impacto directo en la mejora de los aprendizajes, el trabajo docente, ni del sistema educativo en su conjunto. Se presentaron experiencias de evaluación con las iniciativas del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, LLSE, y del Estudio de Tendencias en Matemáticas y Ciencia, TIMSS. De manera interna, se aplicaron exámenes a distintos sectores de la educación a través de la SEP con la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, Enlace, desde 2006, cuya intención era evaluar los conocimientos de español y matemáticas en primaria y secundaria. Esta prueba estandarizada estaba considerada como un elemento del programa de estímulos a la calidad docente, con el que se pretendía estimular el mérito individual de las maestras y los maestros en función de los resultados de las y los estudiantes en la prueba enlace. 141. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE, aplicó el examen para la calidad y el logro educativo, EXCALE, al final de la educación preescolar, tercer y sexto grados de primaria, tercero de secundaria y en bachillerato desde el ciclo 2004 a 2005, con el propósito de supervisar y evaluar el sistema educativo nacional. Posteriormente, ELNI puso en marcha el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANEA, entre 2014 y 2015, con lo que se estructuró un sistema nacional de evaluación como lo solicitó la OCDE, para evaluar el dominio de los aprendizajes clave de las y los estudiantes de la educación preescolar, primaria y secundaria, a nivel escolar,
estatal y del sistema educativo nacional. 142. En este sucinto recorrido por la construcción del currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria se tiene claro que las prácticas docentes tienen siempre márgenes de autonomía y son producto de capas sedimentadas de recursos y regulaciones curriculares de distintas épocas. 143 También se aprecian las continuidades y discontinuidades de una línea discursiva que se basa, fundamentalmente, en la calidad en la educación, la evaluación y la instrumentalización del currículo, que ha dado como resultado la fragmentación del conocimiento enseñado y aprendido, así como un empobrecimiento del papel de la escuela y la educación en la construcción de una ciudadanía crítica, emancipada, bien preparada, comprometida con su comunidad en el plano local, regional, nacional e internacional. Mientras que se ha planteado en diferentes reformas educativas un enfoque constructivista o de desarrollo de competencias donde el estudiante es el principal responsable de la construcción de su conocimiento, el currículo se sigue configurando por asignaturas, estructura que organiza el conocimiento de tal manera que promueve una visión fragmentada de la realidad. Esta condición fraccionada del conocimiento en la educación preescolar, primaria y secundaria se profundiza en la medida en la que los programas de estudios se diseñan a partir de aprendizaje, competencias o aprendizajes clave. En ellos se prescriben los contenidos para que las y los estudiantes de cada grado y nivel, alcancen los objetivos de cada asignatura y, en lo sucesivo, logren el perfil de egreso de la educación preescolar, primaria y secundaria. Las bases epistemológicas de esta forma de estructuración por asignaturas se basan en el supuesto de que el desarrollo de la ciencia evoluciona a partir de la segmentación de un objeto de conocimiento, de su formalización, y del estudio de sus principios y leyes. Esta situación propicia que en los planes y programas de estudio se repita constantemente la información. Que las y los estudiantes no perciban marcos teóricos diversos, sino opiniones expresadas por sus maestras y maestros. Que no haya elementos estructurales de integración que favorezcan el aprendizaje, solo la memorización. Asimismo, el estudiante tiene que cumplir con un conjunto de actividades reprogramadas que se derivan de su obligación de cursar varias asignaturas, en menoscabo de la profundidad, el análisis y el cuestionamiento de un objeto de estudio en particular.